proyecto que tiene su antecedente en el 2019, donde iniciamos con el gobierno de la ciudad un acompañamiento de la infraestructura física educativa en cuanto a la revisión de su seguridad estructural y la rehabilitación de la misma para fines de resistencia por sismo. Este es el segundo año que venimos colaborando con el gobierno de la ciudad, en donde pues el proyecto lo hemos dividido en 4 etapas. La primera de ellas es construir un inventario de las escuelas que están sujetos a una revisión de la seguridad estructural. Si avanzamos un poco, por favor. En donde le preparamos al gobierno de la ciudad una guía técnica para la rehabilitación sísmica de escuelas. Esta es una guía que se elaboró también de manera más amplia para el INIFED, para la Secretaría de Educación Pública, con objeto de que todas las escuelas del país, porque en la Ciudad de México, se rehabilitaran bajo mismos criterios. Y lo que hemos hecho con el proyecto que estoy comentando es, por un lado, asegurarnos de que esta guía se esté interpretando adecuadamente y tengamos la realimentación para poderla mejorar, en el entendido de que esta guía se está convirtiendo en lo que va a ser próximamente la norma técnica complementaria para evaluación y rehabilitación en general de edificios para la Ciudad de México. El proyecto, como mencionaba, está dividido en 4 grandes etapas. La primera de ellas se refiere a desarrollar un inventario del electrónico en las escuelas, revisando los formatos que para el caso se han aplicado por parte de diversas oficinas de diseño estructural que fueron contratadas por el gobierno de la ciudad. En un segundo subproyecto, si vamos apretando por favor los botones, tenemos la medición de las propiedades dinámicas y el estudio refinado de algunos edificios, particularmente edificios que obedecen a prototipos característicos de la Ciudad de México. El tercero, por favor, de los subproyectos está relacionado con la parametrización de los costos, un tema que es importante para la evaluación de las estructuras. No es únicamente la factibilidad de carácter técnico, sino la viabilidad de carácter económico, para lo cual necesitamos conocer cuáles son los costos reales o aproximados, cuando menos, de la rehabilitación usando diferentes técnicas. Y el último de los subproyectos se refiere a convertir toda esta información en criterios de divulgación y de difusión para mejorar el conocimiento de todos estos cuerpos de normas, de guías y demás por parte de los colegas de la práctica de la ingeniería estructural. Hemos interactuado con proyectistas que nos han permitido pues tener un inventario de alrededor de 250 escuelas con sus diferentes cuerpos. La mayor parte de ellos son estructuras de concreto, acero y mampostería, en algunos casos muy menores, con estructuras de carácter dual. Y todo esto le permite o le permitirá al Instituto para Seguridad de las Construcciones pues tener un repositorio de información para que en futuros temblores se pueda hacer un seguimiento de estas escuelas. Hemos generado información como la que ven ustedes aquí, en donde tenemos una distribución y hemos estudiado la frecuencia en la cual se presentan los diversos materiales constructivos, los diversos sistemas estructurales, las diversas técnicas de rehabilitación que se están utilizando. Hemos visto que no necesariamente obedecen a un patrón general de comportamiento, mucho tiene que ver con las preferencias de los ingenieros estructurales que aplican las diversas técnicas de rehabilitación. La siguiente, por favor. Hemos constatado en estos inventarios, o hemos capturado pues información de carácter general, de carácter específico, incluso si tienen daño, pues una medida del daño de cada una de las estructuras, como digo, para que en un próximo temblor podamos evaluar el comportamiento de las mismas. Hemos catalogado las diversas técnicas de rehabilitación, los hemos mapeado en con diversas características, con diversas capas en sistemas de información geográfica para tratar de entender si existe alguna tendencia. Como ya mencionaba, particularmente en este caso no existe, más bien obedece a la propia estructuración del edificio y a las preferencias de los ingenieros estructurales. Hemos estudiado, por ejemplo, el nivel de cumplimiento de los proyectos estructurales de rehabilitación con respecto a la guía técnica que elaboramos, con objeto de cerciorarnos si se está primero cumpliendo la guía, si no se está cumpliendo, por qué no se cumple, si es un problema de desconocimiento, un problema de interpretación, un problema francamente donde los ingenieros estructurales prefieren utilizar otros criterios. Y tenemos un poco de respuestas de los 3 sentidos. En muchos casos los ingenieros de la práctica no están debidamente actualizados frente al uso de este tipo de guías y frecuentemente practican el diseño de acuerdo con concepciones algunas veces erróneas de lo que deben ser las técnicas de rehabilitación. Aquí presento el caso de 2 de las técnicas más utilizadas en la rehabilitación de escuelas, que son los encamisados de muros de mampostería, es decir,
muros que son recubiertos con mallas y con mortero, y la adición de muros de concreto, muros que se colocan para poder incrementar la resistencia y la rigidez laterales de los edificios. En el subproyecto B hemos trabajado utilizando las técnicas más avanzadas que disponemos en el instituto, como son equipos a base de LIDAR, a base de evaluaciones de carácter no destructivo, para poder tener una idea lo más precisa posible de la geometría de los edificios y poder determinar las características en sitio de los materiales de las estructuras. Hemos medido las propiedades dinámicas de varios de los edificios con objeto de que una vez que sean rehabilitados tengamos una medida del incremento, en este caso de la rigidez de la estructura, y podamos igualmente darle seguimiento a lo largo del tiempo. Hemos venido trabajando en la modelación numérica de edificios característicos de estas escuelas que están en proceso de rehabilitar. Si vamos apretando los botones, por favor, con objeto pues, de utilizar pues, las técnicas del estado del arte de la modelación, utilizando igualmente pues, definiciones de la amenaza sísmica, en este caso que estamos hablando para la Ciudad de México, análisis numéricos tanto en el intervalo elástico como en el intervalo no lineal, para poder determinar a través de curvas de fragilidad que sean o no determinadas por nosotros o que ya existan en la literatura, finalmente las posibilidades de poder recuperar la funcionalidad de las estructuras. Recordemos que las escuelas son clasificadas como grupo A, es decir, son estructuras que deben de permanecer funcionando durante la emergencia que impone un sismo. Hemos aplicado conceptos como los que ven ustedes aquí, que son conceptos de vanguardia en cuanto a el diseño llamado por la resiliencia. Propiamente lo más correcto son diseños para recuperar la funcionalidad del edificio, para lo cual pues estamos definiendo en apoyo al Instituto para la Seguridad de las Construcciones cuáles serían las características que deben de tener los procesos de rehabilitación o las técnicas de rehabilitación para lograr que una escuela, en este caso son escuelas públicas, puedan recuperar la funcionalidad en poco tiempo después de la ocurrencia de un sismo. Esto implica entonces que el daño para el cual se diseñan estas estructuras sea limitado, controlando los desplazamientos para que este daño a su vez sea fácilmente reparable, como es por ejemplo la inyección de resinas epóxicas. En el subproyecto C hemos venido trabajando con apoyo de diversas instituciones, y vamos apretando los botones por favor, para poder entender primero que nada cómo afecta la secuencia de la construcción, la participación de la mano de obra, los rendimientos en los costos de la rehabilitación. Aquí hemos sido apoyados por la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad de México, la siguiente por el gobierno de la Secretaría de Obras y Servicios, por el propio Instituto para la Seguridad de las Construcciones, así como también con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Adicionalmente, estamos desarrollando trabajo experimental, como ven ustedes abajo a la derecha, son columnas de concreto que hemos ensayado en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, a quien naturalmente les extendemos un agradecimiento muy amplio. Para poder estudiar diferentes técnicas de rehabilitación con el uso de resinas epóxicas, encamisados metálicos, encamisados de fibra de carbono, que nos permitan avanzar en el conocimiento y al mismo tiempo poder formular requisitos de análisis, de diseño, de construcción y de supervisión de esta técnica. Como mencionaba, en el subproyecto D, que es la última de las etapas de este proyecto, estamos trabajando en la difusión y divulgación del conocimiento. Para ello hemos visto la necesidad de contar con videos que expliquen cada una de las técnicas. Estamos aquí trabajando con las técnicas que son más usualmente utilizadas en el ámbito de la Ciudad de México, que son la inyección de resinas epóxicas, los encamisados o la ampliación de la sección transversal de vigas y de columnas con concreto, la ampliación de estas mismas con elementos metálicos, como pueden ser placas, ángulos o soleras metálicos de acero, con el uso de fibras de carbono, la adición de muros o el encamisado de muros. Entonces, para estas técnicas estamos desarrollando videos, tomando o levantando videos de casos reales de rehabilitación para poder presentar cuáles son las características de estas técnicas, cuáles son sus ventajas, sus limitantes y cómo deben de aplicarse, cómo deben de desarrollarse adecuadamente. Son videos que están dirigidos no a un ingeniero proyectista exclusivamente, están dirigidos a un supervisor, a un inspector, a un constructor, y creemos que esto es un proceso necesario. Estamos desarrollando fichas técnicas, igualmente explicando las técnicas con la mayor detalle posible para que tengan un conocimiento amplio quienes las van a utilizar, y hemos desarrollado, como tienen ustedes a la derecha,
listas de validación o de verificación del cumplimiento de los requisitos que están establecidos en la Guía Técnica de Rehabilitación, para que el Instituto para Seguridad de las Construcciones tenga certidumbre de que se está utilizando la guía y que se está utilizando, interpretando adecuadamente. Termino reconociendo a un amplio número de personas, todas ellas aquí señaladas son, por supuesto, mi colega el doctor David Muriá, así como estudiantes de doctorado, maestría, licenciatura, personal del propio Instituto de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, quienes han trabajado con mucho entusiasmo en este proyecto, además de reconocer, por supuesto, el apoyo del Instituto para Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, así como también del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y con esto termino mi presentación, agradeciéndoles una vez más la oportunidad de estar con ustedes.